Hermanos míos, la próxima semana terminaremos la carta de Primera Timoteo. Vamos a hablar ahí sobre la necesidad de la gracia de Dios sobre nuestras vidas, pero también hoy queremos considerar un texto maravilloso que está en la carta a los Romanos, capítulo 4. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, es un texto donde nos habla el Señor acerca de la obra de Cristo, que es a lo que hoy queremos apuntar. Hoy, en el calendario judío, ¿cierto? Es el tercer día después de Pascua, el día en que resucitó nuestro Señor Jesucristo, el día en que nosotros, el día aquel en el cual nosotros debemos alegrarnos, porque su resurrección marca el sello de nuestra salvación. Amén. Cristo pudo haber muerto, pero también el apóstol dice que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Por lo tanto, la resurrección de Cristo le da validez a su muerte. ¿Ya? Le da validez a su muerte también. Así que damos gloria al Señor por su muerte, pero también por su resurrección. Hoy quiero enfocarme en ambos eventos, tanto en la muerte de Cristo como en la resurrección de Cristo. Quiero dar lectura a un párrafo, un pequeño párrafo de lo que es el capítulo 4 de la carta a los Romanos, y es terminando este capítulo, el apóstol Pablo está hablando acerca de Abraham como testimonio de que Dios salva por fe al creyente y de que en el antiguo pacto también la salvación era por fe, ya en las promesas dadas a Abraham en este caso. Y aún este capítulo habla de que Abraham fue justificado por fe, aún sin ser circuncidado todavía. Por lo tanto, Pablo dice, ve, también la salvación es para los incircuncisos, no solamente para los de la circuncisión. Pero mi intención es poner énfasis en el último versículo de este capítulo, en donde Pablo termina hablando. Voy a dar lectura desde el verso 23 hasta el 25, pero mi énfasis va a estar esencialmente en el verso 25. Pablo dice lo siguiente, terminando ya este argumento acerca de Abraham y cómo fue salvado por la fe. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada. ¿Que le fue contada qué? La fe por justicia. Abraham fue salvado por fe. ¿Creyó Abraham en la promesa que Dios le dio? Escuché bien. ¿Creyó Abraham en la promesa que Dios le dio? Y Dios, en virtud de esa fe que él pone en su promesa, lo declara justo. ¿Qué significa? Que desde ese momento Dios da como saldada la deuda que Abraham tiene con la justicia divina. En ese momento Abraham es librado de su culpa y de su castigo. Y le es regalada, le es imputada la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe de Abraham. No tuvo que obrar, tuvo que creer. Ese es el contexto inmediato de este pasaje. Entonces dice, no solamente a él le fue contada por justicia, sino que también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es importante. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos al Señor, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero rogarte, Señor, quiero implorarte junto a mis hermanos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda usar esta palabra con poder en la vida de aquellos que necesitan de Cristo como su Salvador. Padre, no es posible para mí convencer sus corazones. No es posible para mí abrir sus ojos. Solamente tú puedes hacerlo, Señor. Por eso queremos encomendar
a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto que en este momento no tiene a Cristo. Que tu Padre haga una obra de salvación en ellos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a ser receptores de esa milagrosa obra de salvación. Ayúdame a mí, Señor, a comunicar estas verdades como se debe hacer, Señor, como el apóstol decía, con denuedo y con gracia tuya. Te pedimos, Padre Celestial, que tú des vida a los muertos, Señor. Que resucites, Señor, aquellos que están en delitos y pecados, Señor, y que puedas tú otorgar también fuerza, poder y valor a los corazones, Señor, de cada creyente en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tendremos el sermón llamado de transgresor condenado a justo libertado. ¿Ya? De transgresor condenado a justo libertado. Y esencialmente este texto nos va a enseñar acerca de eso. ¿Cómo yo puedo convertirme de un transgresor condenado a un justo libertado? ¿Cómo puedo cambiar mi condición de vida? Y creo que este texto es maravilloso para hacernos comprender el cómo, ¿ya? Especialmente poniendo énfasis en lo que dice el verso 24 al final con el 25. Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa, que dice, de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces lo que Dios hace tiene que ver con nosotros. Por eso dice nuestras transgresiones. Y también habla de nuestra justificación. Amigo mío, lo que Dios hizo a través de Cristo tiene que ver contigo. No es algo de lo cual tú puedas sentirte ajeno o saberte ajeno. La muerte de Cristo en la cruz tuvo que ver contigo. Aunque tú en este momento tienes absoluto desinterés de Dios y de sus cosas, aunque en este momento tú tienes absoluta indiferencia tal vez del evangelio, aunque en este momento de alguna manera tu corazón está atraído hacia otras cosas y no enfocado en Cristo, pero mi anhelo es que Dios en esta mañana pueda abrir tu entendimiento para que tú de una vez por todas logres comprender la maravillosa obra de Dios a través de Cristo, que es lo único que puede darte a ti la esperanza de ser perdonado, salvado y reconciliado con Dios. Ahora, es importante entender esto a la luz de nuestra necesidad. La idea que quiero transmitir en este día, hermanos míos y amigos míos, es que la obra de Jesucristo, el Señor, es lo único que puede librarte de las inevitables y miserables consecuencias de tu pecado. Voy a repetir eso. La obra de Jesucristo, el Señor, es lo único que puede liberarte de las inevitables y miserables consecuencias de tu pecado. Y con esto, hermanos míos y amigos, queremos ver varias cosas importantes que tú necesitas entender. Por ejemplo, es necesario que tengas un correcto entendimiento de quién es Jesús para poder comprender la obra de Cristo y su valor. Es necesario que tú tengas un correcto entendimiento de quién es Jesús para poder salir de tu estado de transgresión y condenación y convertirte en un hombre libre, en una mujer libre de culpa y castigo. Necesitas primero entender bien quién es Cristo. Segundo, es necesario también que tengas un correcto entendimiento de tu condición, pero también de tu necesidad. Tercero, es necesario para pasar de transgresor a justo, es necesario que conozcas, que comprendas y que recibas y aceptes por la fe lo que Cristo hizo para salvarte.
Y por último vamos a ver que es necesario también que entiendas cuál es la demanda de Dios. O te quedas en tu transgresión bajo la ira de Dios, o recibes el regalo de la justicia de Cristo para tu salvación. Son dos caminos solamente, amigo. Son dos caminos que hay. Hermano, tú y yo debemos entender esto también. Hay dos caminos, ¿cierto? La enseñanza de los dos caminos es muy, muy antigua. Partiendo ahí de lo que Cristo mismo dice, ¿cierto? Una puerta estrecha, camino angosto, una puerta amplia, el camino ancho. Son dos vías, no hay una tercera vía, no hay una tercera opción. Quisiéramos nosotros una tercera opción. Quisiéramos nosotros tal vez librarnos de toda responsabilidad moral para poder desde esa libertad hacer nuestra propia vida, nuestro propio antojo. Pero eso no existe. Es una irrealidad, es un sueño, es una utopía del ser humano vivir libre. Nadie en este mundo es verdaderamente libre. Nadie en este mundo es verdaderamente libre. Todos de alguna manera estamos esclavizados, es decir, en situación de servidumbre hacia algo. Como Pablo lo dijo, o es hacia el pecado o es hacia la justicia. Pero ¿qué necesitas entonces para dejar de ser un transgresor condenado, para convertirte en un justo libertado de esa condenación? ¿Qué necesitas para pasar de un reino a otro? ¿Qué necesitas para pasar de una situación a otra? Bueno, debes entender claramente lo que necesitas. Y yo quiero que pongas tu mente en situaciones reales. Yo recuerdo un caso, no recuerdo el nombre, traté de buscar, no me recuerdo el nombre, pero yo me acuerdo, hace mucho tiempo vi el caso en un video, VHS por si acaso, mucho tiempo, de un hombre que fue condenado a muerte en Estados Unidos y fue condenado a muerte por ser un abusador. Y él cometió violación con consecuencias de muerte en muchas mujeres, y él lo tomaron preso, era un psicópata, y lo tomaron preso, y debido al grueso de su delito lo condenaron a muerte. En ese tiempo no recuerdo si lo iban a inyectar letalmente o lo iban a llevar a la silla eléctrica, pero la ley de Estados Unidos demandaba la muerte para ese hombre. En una oportunidad este hombre tuvo la visita de un pastor quien le predicó el evangelio. El resultado de esa predicación fue que este hombre se convirtió a Cristo. Luego de esa conversión, debido a que de alguna manera su vida cambió y su actitud moral cambió, en el sentido de que ahora sí comprendía lo que era correcto y lo que no era correcto, ya desde el punto de vista bíblico. Cuando él cambió, se le hizo una entrevista antes de su muerte. Y yo recuerdo que el hombre decía algo así como esto. Y le preguntaba, el entrevistador le decía, tú ahora que eres cristiano y que has cambiado tu manera de pensar, ¿tú piensas que debieran considerar eso la justicia y liberarte? Él decía, no, yo creo que debieran matarme. Porque es probable, debido a toda la vida que yo he tenido, es probable que yo recaiga en algún momento. Pero tú no quisieras salir libre. No, yo tengo ahora lo que más me importa, decía. He sido libre de la culpa del pecado. Dios me ha salvado, me ha librado, yo tengo convicción de que Dios me ha librado de esta culpa y del castigo. Cristo pagó por mí. Por lo tanto, que maten mi cuerpo. Eso es justo, decía él. Es justo que yo pague por mis delitos aquí. Pero yo tengo seguridad de que voy a estar con el Señor. Entonces, de alguna manera, todo reo en la cárcel, toda persona condenada en la cárcel,
Toda persona condenada en la cárcel tiene el deseo de ser liberado. El deseo de ser liberado. Pero obviamente ese deseo solamente se puede llevar a cabo a través de un acto de gracia, sea del juez o sea de otra persona. Ahora, en el plano espiritual, la palabra del Señor nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Tu situación con Dios podemos verla en la Biblia desde muchos ángulos, Pero creo que el ángulo que mejor nos ayuda a comprender de qué se trata tu problema con Dios es desde el ángulo judicial. Y lo digo porque justamente es el lenguaje que ocupa el apóstol Pablo para referirse a todo esto. Habla de justicia, habla de condenación, habla de juicio, habla de ser declarado justo, justificado. Son términos que tienen que ver con el mundo judicial. Lo que me lleva a pensar y concluir es que esencialmente nuestro problema con Dios es un problema judicial, no meramente moral. ¿Y por qué es importante que lo entiendas así? Porque cuando nosotros entendemos que el problema solamente es moral, entendemos de esta manera: no, el problema es que soy malo y Dios es bueno. Entonces yo necesito ser bueno para que Él me acepte. ¿Me entiendes? Y no, en realidad sí, el problema moral es el problema base de mi realidad. Yo moralmente estoy corrompido, moralmente estoy permanentemente en una situación de rebelión contra Dios, pero el problema moral genera un problema judicial. Es decir, tú eres tan pecador como no lo imaginas, pero el problema es que tu pecado genera una deuda delante de la justicia divina. La Biblia, lo primero que debes entender, amigo mío, amiga mía, es que entender qué significa pecado te va a ayudar a entender cuál es el problema real que tienes con Dios. Y entender también quién es Jesús te va a ayudar a entender cómo resolver ese problema. Primero veamos lo que es Cristo. Es necesario que tengas un correcto entendimiento de quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? ¿Tú crees que es importante que tengas una respuesta a esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Es tan importante esa pregunta que Cristo le dice a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué opina de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Por cierto, la gente tenía una excelente opinión de Jesús. Excelente. Pero tú puedes tener una excelente opinión de Jesús, o como algunos dicen, de Jesucito. Son tan cariñosos con Jesús que dicen Jesucito. Es como Diosito, tatita Dios. A veces son tan cariñosos que uno dice: uy, sí, la persona está bien con Dios. No. No se trata de entender de alguna manera en forma intelectual quién es Jesús, sino comprender quién es en realidad este ser llamado Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, lo primero que debes tener es un entendimiento de quién es Jesús. Vuelvo a repetir, tú puedes tener una excelente opinión acerca de Jesús e irte al infierno. Porque no depende de lo que opines acerca de Jesús. No es eso. Hasta un poco antes de suicidarse, Judas tenía un buen concepto de Jesús. Pero no bastaba con eso. Yo sé que tú piensas bien de Jesús. Yo sé que tú miras alrededor y ves que Jesús hace bien. Hace bien. El asunto es, como dice el verso 24, ¿es Jesús tu Señor? El apóstol en este pasaje le llama Señor.
el Señor Jesús. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que dice el apóstol, Señor nuestro. Cristo es el Señor. Y eso es relevante. Porque Jesús, ese Jesús que vivió 33 años en este mundo, en esta tierra, como dice el apóstol ahí escribiendo en Hebreos, creo, haciendo bienes a los hombres. Ese Jesús que a los 30 años se dedicó a tomar a un grupo de seguidores y formar, ¿cierto?, su vida con Dios. Ese Jesús que tardó 3 años para dejar el fundamento de todo lo que hoy conocemos como el cristianismo bíblico. Ese Jesús que en una oportunidad fue acusado falsamente, enjuiciado ilegalmente y muerto cruelmente. Ese mismo Jesús que por obediencia al Padre entregó su propia vida para la muerte y el castigo. Ese mismo Jesús nosotros le llamamos Señor. Es nuestro Señor. Jesús es el Señor. Y amigo, amiga, de eso se trata la vida cristiana. ¿De quién es Jesús para ti? Es imposible que tú logres comprender realmente cómo pasar de ser transgresor condenado a justo libertado si primero no comprendes cabalmente quién es Jesús. Ese que murió en la cruz es el creador de todas las cosas. Ese es el dueño de todas las cosas. Jesús es el Dios omnipotente, el hombre perfecto y el Dios lleno de santidad y de justicia. Este Dios glorioso que se humilló a sí mismo para venir a salvarnos. Ese Señor de todas las cosas, creador de todos los cielos y la tierra, cuyo dominio es tan grande y cuya soberanía es tan inmensa y cuyo poder es tan grande que hoy mismo pudiera llevarnos a todos nosotros al infierno para que se haga justicia con su santidad. Pero Él no lo hace, porque también es un Dios misericordioso. Y debido a esa misericordia y a ese amor, ese Dios se hizo hombre. Y el Señor, dueño de todo, porque eso significa Señor, ese Señor se hizo siervo. Se humilló a sí mismo y se hizo siervo. Entonces, es cierto que en lo que nosotros conocemos como Semana Santa, generalmente el interés de muchas personas se vuelca a Jesús y ven películas acerca de Jesús y ven todas las versiones de las películas ya de todas las productoras, de todas las tendencias. Entonces, muchas veces la figura que hay en la mente de la gente acerca de Jesús tienen como fuente las películas. Entonces, depende de qué película veas, es el Jesús que tú imaginas. Otros formulan su idea de Jesús, por ejemplo, tomando, digamos, modelos distorsionados de lo que es la vida de Jesús. Y ahí tienen las iglesias muchas veces que obviamente que no son bíblicas y no son sanas, que dan mal ejemplo del cristianismo, y ahí tienen ellos modelando a Jesús hacia el mundo y diciendo, wow, este Jesús, mejor no me meto a esa iglesia. Pero el Jesús que tú necesitas conocer, el Jesús que tú necesitas conocer es el Jesús que tú puedes conocer en la Biblia, en la palabra de Dios. Ahí está el Jesús verdadero. Ahí está ese Dios hecho hombre. Ahí está ese Señor que se humilló para hacerse siervo. Ahí está ese Jesús, Señor nuestro, como dice el apóstol Pablo. Porque el verdadero creyente reconoce a Jesús como su Señor. El verdadero creyente reconoce el señorío de Jesús por su vida. Tal vez tú estás siendo siervo o sierva, tú estás entregando tu vida al servicio de otros dioses. Estás viviendo para tu propio interés, para tu propio egoísmo, para los deseos de tu propio corazón. Estás queriendo complacer a otros.
Hay otras cosas que cautivan tu atención. Hay muchos señores en tu vida, pero el verdadero creyente es aquel que mira a Jesús y dice, este es mi Señor. Él es mi dueño. Él es el que manda en mi vida. Mi vida la posee Jesús en sus manos. Es necesario también que tengas un correcto entendimiento de tu condición y tu necesidad. Dios define al pecado como transgresión de la ley. Así lo define Dios. Y creo que es una buena definición que tú debes entender y comprenderla y tenerla en tu corazón. Porque muchas veces pensamos o tenemos definiciones muy livianas acerca del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Y qué le decimos a los niños? ¿Qué es el pecado? Robar. Robar es pecado. Decir palabras feas es pecado. ¿Ya? Desobedecer a la mamá es pecado. Cuidado con eso. Ver cosas malas es pecado. Entonces, ¿con quién se crían los niños? Con la idea de que el pecado es lo que tú haces. Y está bien eso, pero está mal también. Pero ¿cómo puede ser algo que está bien y está mal? Bueno, no es una... Lo malo es que no conectas a los niños con la realidad de su propia naturaleza. No somos pecadores porque hacemos cosas malas. Nosotros hacemos cosas malas porque somos pecadores. El problema es cómo somos. El problema está dentro de tu corazón. Tú que no tienes a Cristo, déjame decirte una cosa. Tú no puedes dejar de hacer lo malo. Tú no puedes cambiar tu corazón y hacer lo bueno. Tú no puedes. Y sé que tú lo sabes porque te has esforzado tal vez por hacerlo y no puedes hacerlo. Fallas cada momento. Es el problema, que nuestro corazón falla. Nuestra vida falla. Como decía ayer a los matrimonios, ¿cierto? Tenemos el método del borracho. No tomo más. ¿Y dura cuánto el borracho? ¿Una semana durará? 2 semanas. Así somos. No, sí, ahora sí me voy a portar. A veces sí voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a hacerle caso a mis papás, voy a empezar a portarme bien. ¿Por qué? Porque tenemos pensado que el pecado en sí es portarse mal. Y adivina lo que va a pasar en una semana más. Vas a volver a tener tu corazón lleno de culpa porque has descubierto una vez más que no es posible que tu corazón cambie por una voluntad personal. Has descubierto con tristeza una vez más que es imposible que tú cambies tu propio corazón. Por lo tanto, si quieres pasar de ser un transgresor condenado a un justo libertado, lo primero que necesitas entender es quién eres tú y cómo eres tú. Tu condición y tu necesidad. El apóstol Pablo las dice así en el verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En este pasaje tenemos una definición de alguna manera de quién eres tú. Eres un transgresor que necesita justificación. Voy a usarlo en el lenguaje judicial. Eres un delincuente que necesita ser declarado justo. Eres alguien que ha cometido un delito y que tienes testigos y que tiene todo en contra tuya, pero necesitas con urgencia que ese juez, cuando dictamine sentencia, diga, salga usted, está libre. Pero ¿y la evidencia? Está libre. Ahora, humanamente es muy difícil, es muy imposible encontrar casos donde esto se dé. A menos que en el tiempo, ¿cierto? Han habido casos en el tiempo y ¿sabes qué? Este caballero salió de la cárcel porque finalmente era inocente. Se comprobó que era inocente, así que estuvo 20 años en la cárcel y por fin lo sacaron. ¡Wow! Fue un error. Pero
amigo mío, Dios no se equivoca cuando te juzga. Dios no comete errores cuando Él condena, porque Él es un juez justo. Y como juez justo, Él está mirando cada día nuestra vida y hay una sola sentencia que dictamina sobre cada persona en este mundo cada día a través de su ley. Somos culpables. Somos culpables. Tú y yo somos culpables. Culpables de ser pecadores. Vuelvo a repetir, ¿qué es el pecado? Cuando quieras saber, amigo mío, amiga mía, cuando quieras saber qué es el pecado, no lo definas tú. Vuelvo a repetir, busca la palabra del Señor para ver qué Dios dice que es el pecado. ¿Qué es el pecado, Señor? Bueno, Primera de Juan nos da una buena definición del pecado y nos dice que el pecado es transgresión de la ley. Nuevamente el lenguaje judicial. Transgresor de la ley. Pero ¿cómo voy a ser transgresor de la ley yo? Yo me he portado bien en este mundo, he sido un buen ciudadano. No, estamos hablando de la ley moral de Dios. Pero yo, qué sé yo, ¿cuánto es la edad de, se me olvidó cuánto es la edad de responsabilidad judicial que hay en Chile? ¿16? ¿14? ¿14? Ya, 14 años. Un adolescente responsable judicialmente. Es decir, puede ser sancionado judicialmente. Así que niños de 14 no se la llevan gratis si quieren delinquir. Bueno, esa es la edad, ¿cómo se le llama? Edad de responsabilidad judicial. ¿Cómo? Penal, responsabilidad penal. 14 años. De los 14 años hacia arriba, tú puedes ser juzgado por la ley y ir a la cárcel. Ahora, a los adolescentes no los mandan a la cárcel, entonces los mandan al Sename. ¿Ya? Que yo no sé si es mejor eso. Creo que no. Amigo mío, la responsabilidad penal para Dios es desde que estamos en el vientre de nuestra madre. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? En pecado he sido formado. En pecado me concibió mi madre. Nacemos responsables moralmente. Si la ley chilena puede penalizar, juzgar y condenar a un joven de 14, Dios puede penalizar, culpar y condenar a una persona desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque su justicia es eterna, porque su justicia es infinita, porque su justicia es santa y porque toda persona que nace en este mundo nace en una condición no potencial, sino que real de transgredir la ley de Dios. ¿Qué dice el Señor en su quinto mandamiento? En lo que se sabe la ley de Dios, la ley moral, 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Sabe lo que hace un bebé cuando hace berrinche a los meses? Está deshonrando a su padre. Sí, pero es que chiquitito, es que somos así, pues. Usted no, por favor, no le ponga a su bebé de 3 meses y dice, oye, te voy a decir, tú eres responsable moralmente y déjate de ser berrinche porque Dios te va a llevar al infierno. No. Él no entiende nada de lo que usted está diciendo. Lo que estoy apelando yo a que eso es una prueba de que moralmente estamos corrompidos y que tenemos todos tipos de síntomas de esa corrupción, desde que nacemos, todo tipo de síntomas. Claro, nosotros lo normalizamos porque vivimos en un mundo caído, entonces ya el niño está haciendo berrinche, ya hay que aguantarlo, hay que, ¿cierto? Tenemos una serie de sistemas de cómo lograr, digamos, abordar ese problema, pero son evidencias, son síntomas de una corrupción en nuestros corazones. Y ese es el pecado. Y la Biblia muchas veces, amigo mío, escúchame bien esto, la Biblia muchas veces hace la diferencia cuando dice los pecados de el pecado.
Dios juzga mi pecado. ¿Cuál? Mi pecado. ¿Pero cuál de todos? No, mi pecado es la condición mía pecaminosa. Y todos los pecados en particular están ramificados hacia esa condición pecaminosa. Entonces, tú y yo hemos transgredido la ley moral de Dios. Por lo tanto, cuando habla de que somos pecadores, no se refiere esencialmente a nuestro mal obrar para con otras personas, aunque lo incluye, pero Dios nos llama pecadores fundamentalmente porque hemos transgredido su ley. Y Dios hizo saber eso, por ejemplo, en el Sermón del Monte. Porque para la mentalidad del judío, transgredir la ley era literalmente no hacer lo que la letra decía. No matarás. Yo no he matado. Pero Cristo dijo, mas yo os digo, y ahí le da la correcta. Él no reinterpreta la ley, sino que Él le da la correcta interpretación. Él no le da otra interpretación, sino que profundiza en su sentido moral. Y dice, todo aquel que aborrece a su hermano y le dice necio es culpable ante el juzgado. Tan severo como merece castigo el asesino, tan severo es el que merece castigo por odiar. Y todos nosotros experimentamos esa rabia y ese enojo y ese odio desde cuando estamos pequeños. Entonces la ley, tú transgredes la ley permanentemente. Desde que naces, transgredes la ley de Dios, transgredes la ley de Dios. Y eso estás acumulando y acumulando y acumulando delitos frente a Dios. Y la justicia divina no puede llegar y hacerse la desentendida de eso. Imagínate el caso que te presenté, ese violador que mató gente por abusar de ellas, ¿cierto? Y que llega a la justicia. Imagínate que el juez le dijera, pero ya, démosle otra oportunidad a este hombre, saquémoslo, librémoslo. ¿Qué diría la sociedad si el juez hiciera eso? ¿Qué dirías tú y qué diría yo de eso? Si de pronto ese tipo al otro día lo libera el juez y tiene el poder para hacerlo. ¿Qué diríamos? O que el juez está corrupto y le pagaron, como muchas veces pasa, o que no comprende, no tiene un sentido correcto de justicia. Y ahí se nos salta nuestro sentimiento de justicia porque nosotros entendemos que ese individuo merece ser juzgado. Bueno, nosotros, tú y yo hemos transgredido la ley de Dios. Y tal como este tipo, nosotros merecemos ser juzgados. Y ahí salta tu yo moral y dices, pero yo no soy tan malo como ese tipo. Bueno, no existe una categoría en la palabra del Señor, no existe una categoría que te exima de tu responsabilidad frente a Dios. Nosotros sí tenemos categorías, ¿cierto? Por ejemplo, cuando nosotros vemos que nuestro hijo hace algo ya que es casi accidente, pero no vas a volver a hacerlo y le mandamos tremendo reto. Pero hay otras categorías donde realmente hay rebelión y decimos ya, disciplina, castigado. ¿Entiendes? Categorías, nosotros tenemos categorías para nuestra actuar justo, pero Dios, los dos caminos. O vives transgrediendo la ley de Dios y siendo un transgresor condenado, o eres un justo, perdonado. Somos una u otra, de otra manera, transgresores de la ley. Un transgresor es alguien que está bajo cargos judiciales, bajo la condena de esa misma ley que ha transgredido. No es una situación que nosotros podemos evitar. Todos estamos bajo pecado y bajo la condenación y bajo el juicio de Dios. Romanos capítulo 5 lo dice eso. Debido a que Adán pecó, todos nosotros somos pecadores. Debido a que Adán fue juzgado por Dios, todos nosotros estamos bajo su juicio.
Debido a que Él fue condenado, todos nosotros estamos bajo esa condenación. No hay justo ni aún uno. No podemos librarnos, aunque lo queramos, de esta situación esclavizante de ser culpables delante de Dios y transgresores de su ley. Tú has transgredido la ley de Dios. Toda vez que tú no honras a tus padres, transgredes la ley de Dios. Toda vez que tú codicias a una mujer, transgredes la ley de Dios. Toda vez que tú codicias cualquier cosa, toda vez que tú no honras a Dios antes que cualquier cosa, estás transgrediendo la ley de Dios. Cada vez que valoras algo, una cosita, más que a Dios, transgredes la ley de Dios. No tienes por dónde salvarte. No tienes por dónde librarte de la condena que te hace la ley de Dios. La ley de Dios, Dios la dio, número 1, para mostrar cuán santo Él es. Y número 2, para mostrar cuán pecador soy yo. No tengo por dónde salvarme si apelo a mis propias capacidades. Es inevitable que tú hoy día estés en ese casillero. Si no tienes a Cristo, eres un transgresor de la ley de Dios. Y según Dios, el juez justo, mereces el castigo. Si un día tú estás sufriendo en el infierno, porque vas a estar consciente en ese lugar. Si tú un día estás sufriendo eternamente en el infierno, eso es porque Dios te juzgó justamente, porque tú mereces eso. Tú y yo merecemos ser castigados por Dios, porque Él es santo, porque Él es digno de toda alabanza y toda gloria, porque Él es digno de toda obediencia y todo honor, y nosotros lo deshonramos. Porque Él es digno de todo tributo a su santidad y nosotros deshonramos su santidad. Ahora, como transgresor, ¿qué es lo que necesitas para llegar a ser justo? Bueno, no necesitas aplicar conducta porque es imposible cambiar la conducta. No es como cuando le debemos a la señora del almacén que a fin de mes podemos pagarle y que nos borre del cuaderno. No sé si se hace eso hoy todavía, mis tiempos así. No es tan fácil pagar la deuda con Dios. De hecho, es imposible. Entonces, ¿qué necesitas para llegar a ser justo? ¿Qué necesitas para que el juez dictamine libertad para ti? Bueno, tú no tienes ninguna posibilidad de presentarte a ti mismo y reclamar esa libertad. Es necesario que conozcas, que comprendas y aceptes lo que Jesús hizo por ti para librarte de la ira de Dios. No hay otro camino trazado por Dios para tener su perdón y salvación, solo Cristo. No hay otro camino que tú puedas inventar en esta vida para salir de esa situación, solamente Cristo. No hay otra cosa que pueda librarte de la ira de Dios, solo Cristo. Te adelanto una cosa, tú en este mundo puedes hacer lo que quieras. Vive como quieras, siempre lo digo, vive como quieras. Vive como quieras, pero vas a ser juzgado por Dios. No te puedes librar del juicio de Dios. No te puedes librar del juicio de Dios. Te puedes librar de muchas cosas en esta vida. Te puedes librar de los cristianos, te puedes librar de la iglesia, te puedes librar de cualquiera que ese cristiano ya me siga golpeteando con el evangelio. Te puedes librar de mí, pero no te puedes librar del juicio de Dios. Porque tú vas a tener que un día dar cuentas ante ese Dios. Y lo único que te puede librar en ese momento es Cristo. Él es el camino de salvación. Por lo tanto, es sumamente importante que sepas lo que Él hizo realmente cuando murió en la vergonzosa cruz. El apóstol nos recuerda que este Jesús es el Señor, pero que también ese Señor fue entregado por nuestras transgresiones. Verso 25. Él, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Creador, el Dios Santo, fue entregado por nuestras transgresiones.
Y hermano, es muy interesante el significado de esa palabra entregado. Literalmente está hablando de un delincuente que lo tomaron preso y lo llevaron detenido. Esa es la palabra. Fue entregado. Es cuando de repente en la villa, en la población, encuentran a un delincuente robando una casa y lo toman ahí los vecinos y lo amarran y llaman a carabineros. Entonces lo toman ahí y lo suben al patrulla, ¿cierto? Al autopatrulla, y lo llevan a la comisaría y luego lo llevan allá a detención en la cárcel. Y luego lo juzgan. Esa es la idea de esta palabra, fue entregado por nuestras transgresiones. Y eso es interesante porque fueron tus pecados los que llevaron a Cristo al castigo. Él fue entregado como un delincuente a la justicia por nuestras transgresiones. Él fue castigado por mi culpa y por tu culpa. Él fue sentenciado y asumió mi culpa y mi castigo y también el tuyo. El hombre perfecto llamado Jesús, el que nunca pecó ni se halló engaño en su boca, el hombre más puro de mente que ha existido en este mundo, el hombre que no tuvo otro propósito que hacer bien a todos, el que sacrificó aún su propia comodidad para ir y hacer bien a toda la gente. El que dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, pero se preocupó de la necesidad de muchos. Ese hombre santo llamado Jesús, que nunca transgredió la ley de Dios, que nunca fue un transgresor porque era el Dios santo, ese hombre un día fue entregado por nuestras transgresiones. Por tu pecado y por el mío. Qué injusticia. Bueno, si hubiera sido accidente, tal vez podríamos decir, qué injusticia. Pero no fue accidente. Él se entregó a sí mismo. Dios lo entregó, su Padre lo entregó. Él quiso ser entregado. Es como si un inocente de pronto diga, no, yo sé que él fue, pero lléveme a mí. Sí, pero usted no hizo nada. Sí, pero yo quiero ir, yo voy a pagar por él. ¿Usted está consciente de lo que está haciendo? Absolutamente. ¿Usted está consciente de que va a ir a la cárcel, va a ser juzgado y el delito es grave? Estoy consciente. ¿Cómo diríamos de una persona común y corriente de ese gesto? ¡Guau! Pero eso mismo hizo el Dios de los cielos. Ese mismo Dios santo que creó todas las cosas, que es soberano y que Él es tan majestuoso y grandioso y soberano que todas las criaturas debiéramos honrarlo con nuestra vida, pero más bien lo deshonramos con nuestro pecado. Ese Dios santo que tiene todo el derecho de aplastarnos con su ira, decide ser entregado por nuestras transgresiones, por tu pecado y por el mío. Ahora, ¿por qué fue entregado? Para salvarnos, para pagar por ti. Él pagó por ti y por mí. Él llevó nuestras culpas. Él sufrió el castigo. Él recibió la ira del Padre que nosotros merecemos. Él recibió el castigo por nosotros. Él murió por nosotros. Y dice que fue resucitado para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Que cuando resucitó, gloria al Señor, al tercer día, porque la muerte no pudo con él. La paga del pecado es muerte, pero él venció la muerte, murió, experimentó la muerte, lo enterraron, fue a la tumba, pero él venció a la muerte. Nuestro mayor enemigo, porque la paga del pecado es muerte. Y él llevó mi culpa, él llevó mi castigo, sufrió mi castigo y venció a mi peor enemigo, que es la muerte. Ya no le temo a la muerte,
La muerte es ganancia para el creyente. Eso es lo que Cristo hizo. Cuando Él resucitó para nuestra justificación. ¿Qué significa eso? Justificación es declarar justo a alguien. ¿De qué manera la resurrección de Cristo me declara justo? Más bien es esto. El hecho de que Cristo resucitó de entre los muertos hace válido su pago en la cruz. Cristo murió por mí en la cruz. Llevó mi castigo. Dios lo castigó a Él en vez de a mí. Pero para que ese beneficio se hiciera eficaz absolutamente, para que Dios realmente, de alguna manera, la justicia de Dios pudiera ser imputada a mí, Él resucitó de entre los muertos. Fue declarado Hijo de Dios con poder, dice Romanos capítulo 1, por la resurrección de los muertos. De tal manera que su resurrección le da validez a mi salvación. Por eso es que Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es vana. Todavía estamos metidos en nuestros pecados. No tenemos esperanza. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe vale. Nuestra confianza en Cristo sí tiene sustento, porque tenemos una justicia que ganó Cristo en la cruz y que se nos es otorgada a nosotros por la fe. Es necesario que entiendas también la demanda de Dios. O te quedas en tu transgresión bajo la ira de Dios, ahí, o recibes el regalo de la justicia de Cristo para tu salvación. Cristo te ofrece de regalo la justicia de Cristo. Dios te ofrece de regalo la justicia de Cristo. ¿Qué tienes que hacer para recibir esa justicia? ¿Qué debes recibir para ser declarado justo delante de Dios? Bueno, creer en lo que Cristo hizo. Creer con todo tu corazón. Abandonar tu confianza en cualquier otra cosa. Entonces, amigo, amiga, ¿cómo vas a seguir rechazando a un Salvador tan hermoso? A un Salvador tan grandioso, que fue capaz de olvidarse de sí mismo y entregar su propia vida, de sufrir lo que un delincuente sufre para librarte a ti de la condenación eterna. ¿Cómo vas a rechazar un hombre que por amor, siendo Dios, se hizo hombre para ir a morir por ti y por mí? ¿Cómo vas a rechazar a un Salvador tan poderoso que fue capaz de levantarse de la muerte, vencer a la muerte para darnos seguridad de nuestra salvación? ¿Cómo vas a rechazar a un Salvador que aún con paciencia sigue llamándote y sigue llamándote a la salvación? Sigue diciéndote arrepiéntete y confía en lo que yo hice en la cruz del Calvario. Confía en Jesús como tu Salvador. Es el único que te puede librar de las terribles consecuencias de tu pecado. No hay nada más. No hay nada en ti. No sigas mirando en ti mismo. No sigas mirando en este mundo. No sigas buscando en este mundo. Está lleno de miseria y de pecado. Afirma tu fe en Cristo. Afirma tu corazón en Cristo. Él es el único que puede cambiar tu vida, tu corazón y darte perdón, salvación y libertad de las consecuencias miserables del pecado. Yo te invito, en la confianza que tengo en el Evangelio, a considerar a Cristo como tu Salvador esta mañana. Mi oración y la oración de muchos es que tú puedas entregar tu vida a Cristo. Él es el único camino que puede librarte de las consecuencias de tu pecado. Él es el único camino que puede llevarte a reconciliarte con Dios y llevarte desde ser un transgresor condenado a ser un justo perdonado. Y espero en el Señor de todo corazón que tú puedas encontrar a Cristo y abrazar a Cristo y vivir para Cristo. Oremos. Amado